Si están bien, pues denle una sonrisa al que está al lado de ustedes. Vamos a orar también. No sé, tenga su petición en mente. Al final del servicio vamos a orar por todas las peticiones. Amén. Solamente quiero darle a conocer algo muy importante. El tema de hoy que tenemos es la oración y la iglesia. Y el tema de la oración tiene que ver con la salud personal de uno, la salud de la iglesia, la sanidad de cada creyente, tanto en su vida espiritual como en su vida física. Vamos a ver todos esos tipos de cualidades, y también tiene que ver mucho con una relación muy íntima con Dios. Una oración. Recuerda que el Señor Jesucristo, cuando fue bautizado, fue llevado al desierto por 40 días y 40 noches a orar. Y fue tentado por el enemigo, mas sin embargo Él venció. Así es que una pregunta, más bien un comentario, más que pregunta: ¿qué pasaría si un matrimonio o una pareja de novios no se habla durante su vida? ¿Qué sería de esa relación? De nada serviría. Tiene que haber una comunicación, tiene que haber una entrega, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros vayamos en oración hacia Él. Recordemos que el Señor Jesús dice que Él oraba continuamente para hablar con Dios. Tener una relación estrecha y abierta en oración con Dios es lo que nos abre la puerta a tener una vida diferente, a tener una vida que le agrada a Dios. Hablar con el Señor es agradable. Como cuando los hijos vienen con los papás: papá, necesito hablar contigo. Y nos abrimos y escuchamos a nuestros hijos o escuchamos a nuestra esposa. Y hay una comunicación. Entonces entendemos las necesidades que hay. Dios así mismo es. La oración es un diálogo entre dos personas. ¿Qué sería que yo estuviera hablando solo, verdad? Y contestándome yo solo, como que no está bien de acuerdo a la situación. Así es de que tenemos que orar con alguien, si es con nuestro Padre Celestial. Ahora, la iglesia de este entonces, cuando Timoteo estaba pastoreando la iglesia, esta iglesia dejó de orar. Hermanos, una iglesia, como dice ahí, una iglesia si no ora, es una iglesia frágil. Es una iglesia muy propensa a que el enemigo pueda hacer muchas cosas, barbaridades dentro de la iglesia. La oración es una profundidad de relación con Dios, donde podemos expresarle a Dios con toda la confianza y decirle tanto nuestras dudas, como nuestros problemas, nuestras necesidades y nuestras cargas emocionales. Casi 20 años pasados tenía muchas cargas emocionales, yo que no me dejaban en paz. Y decidí más bien ir con Cristo, porque verdad que no buscamos al Señor. Y la oración cuenta mucho. Hay una anécdota de una mamá y un papá que oraban por sus hijos para que vinieran al conocimiento del Señor. Murió el papá y la mamá y los hijos no venían al conocimiento de Dios. Y muchos podemos decir, oramos tanto, tanto y tanto y Dios no contesta. Dios contesta a su tiempo. De años después, algo sucedió dentro del núcleo familiar y todos vinieron al conocimiento del Señor. ¿Está bien? Todos vinieron al conocimiento del Señor por causa de la oración que se hizo años pasados. Ahora, hay un comentario mío cuando yo no conocía del Señor. Un pastor que yo conocía, que trabajamos en el mismo lugar, que me veía cómo era y cómo estaba, dice que él oraba día tras día, no digo día y noche, pero día tras día, para que Dios tocara mi vida. Duró 7 años orando por mí, yo sin saberlo. Cuando de repente él sabe que vine a los pies del Señor, se alegró tanto que me buscó, no para felicitarme, sino para decirle gracias a Dios porque hasta cuando viniste a aceptar al Señor. Y fíjese que yo trataba mal, y es un pastor. Yo lo trataba mal, le decía groserías, lo hacía a un lado, le ponía más trabajo porque trabajábamos juntos, pero la oración puede mucho. Y me decía
ya morenito, vas a ver un día cómo Dios te va a alcanzar. Y Dios nos está buscando, Dios nos está viendo la manera, Dios ve la manera de cómo acercarnos a Él como papá, hijo, o mamá, hijo, para que podamos tener una relación estrecha. Comentaba con mis hermanos, la necesidad de los papás es tan grande que ¿con quién vas a platicar? Con nadie. Lo único que encuentras es pura soledad. Pero cuando venimos con Dios, esa relación tan estrecha que existe por medio de la oración es la que nos hace que florezcamos, es la que nos hace crecer. La falta de firmeza en el hombre y la mujer, la falta de fe es por causa de no orar. Miren, la oración tiene gran poder, por eso el Señor enseñó a orar a sus discípulos cuando les dijo que oraran del Padre nuestro. Es tan importante orar porque es cuando protegemos tanto nuestra vida espiritual, la vida de nuestra familia, la vida de la iglesia, y donde vamos, la oración tiene mucho poder. Mira, el enemigo por ahí anda haciendo cosas por falta de que la gente no ora. En aquel tiempo la iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo, se permitía de todo. Había hombres y mujeres que creían en diferentes cosas, mas no creían en el Evangelio ni en la oración que Jesucristo dejó. Por eso el apóstol Pablo aquí en el capítulo 2 dice que le da instrucciones a Timoteo para orar. ¿Cómo se debe orar? ¿Usted sabe orar? Es como cuando alguien platica con una persona. Están platicando una conversación, es lo mismo. Nosotros debemos orar a Dios y después tenemos que callar para que Dios conteste nuestra oración. Hay mucha gente que se desespera y renuncia a no seguir orando por X persona. Yo he orado por mis hermanos que tengo, por algunos de mis familiares, y no dejo de orar porque sé que a su tiempo ya Dios alcanzó a 2, faltan los demás. Pero hay que seguir orando. Hay que seguir orando. También creyendo que Dios lo va a hacer. Mire, vaya conmigo al capítulo 2 de Timoteo y dice la escritura, si está ahí conmigo, el apóstol Pablo había mirado que la iglesia no oraba. Y miren lo que dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Está tan importante la oración, hermano. Fíjense lo que dice exhorto, quiere decir los animo, hermanos, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Cuántos no damos gracias por otro día más de vida? ¿Verdad que damos gracias por otro día más de vida? Ahora dice que se hagan rogativas, quiere decir que hablen con Dios. Preguntémosle a Dios lo que estamos decidiendo. Hagan rogativas quiere decir expresen a Dios todas las necesidades. Las peticiones, sección de gracia. Ahora, hay dos palabras que tengo. Las rogativas es necesitar algo. Y esta oración está motivada a decirle a Dios: tengo tantas necesidades, Dios, aunque Dios ya las sabe. Pero es bueno orar a Dios. El ejemplo mismo de una casa, yo sé la necesidad de mis hijos. Ahora, si mi hijo dice: papá, yo tengo necesidad, por ejemplo, de comerme un cereal, yo sé que tiene hambre, ya tengo el conocimiento, pero es bonito que ellos vengan a tener una comunicación con nosotros. Dios así es de la misma manera. Ahora, lo que dice ahí las peticiones es acercarse para hablar íntimamente con Dios. Esa es la palabra petición, es acercarse para hablar en intimidad con Dios. Ahora, Dios nos enseñó a través de su Hijo Jesucristo cómo debemos tener una relación con el Padre. El Señor oraba todo el tiempo. Y una cosa muy importante, muy importante, la oración
como iglesia unida hace la diferencia, hermano. Mire, la persona que no ora tiene muchas dificultades, porque no expresa lo que tiene dentro. Es como cuando uno va al doctor y llega al doctor y el doctor tiene que preguntar qué te pasa para poder actuar, dar medicina o hacer cualquier otra acción. Y si llegamos y nos sentamos en la silla, dice el doctor, pásale. Y estamos sentados delante de él y nos quedamos callados, el doctor no va a saber qué hacer. Tenemos que tener una comunicación para que sepa nuestra necesidad y así el doctor puede actuar. Es muy diferente con Dios porque Dios sabe todo. Sin embargo, Dios quiere que nosotros tengamos una relación con Él. Vayan a Mateo, por favor, unas hojas atrás, Mateo capítulo 14, y vamos a ver lo que sucedía con el Señor Jesucristo, que siempre oraba y oraba. Mateo capítulo 14, en el versículo 22, cuando el Señor estaba orando, se bajó de la barca, estaba en el mar la barca. Miren lo que dice la escritura, capítulo 14 de Mateo, versículo 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Vean lo importante, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, quiere decir cerca del amanecer de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Vean lo que sucede, y esto es algo impresionante, es sobrenatural lo que sucede cuando una persona ora. Dice que el Señor se fue a orar aparte, y esto es algo muy importante. Cuando vayamos a orar a Dios, busque un lugar a solas, usted con Dios. Busque ese lugar a solas. Yo me voy a orar allá donde trabajo, me voy un poco a la montaña a orar, por allá me siento en una piedra y créanme que mi sentimiento se hace tan frágil ante Dios y empiezo a llorar porque recuerdo quién era, recuerdo la mano de Dios sacándome del lodo, recuerdo su amor tan precioso que no lo puedo entender, siendo que yo vivía en pecado y Él tuvo a bien darme la mano. Y empiezo a orar a solas. Y empieza mi sentimiento a florecer delante de Dios. Siento su presencia. Tenemos necesidades, hermanos, ¿verdad? Pongámonos al Señor, que Él puede mover su corazón y extender su mano para darnos esa salida a lo que tanto necesitamos. Y dice, miren, lo sobrenatural cuando una persona es oradora, que ora, dice que el Señor caminó sobre el mar. ¿Quién caminaría sobre el mar de ahorita en la actualidad? Ni con flotadores, ¿verdad? Porque si no tenemos equilibrio, pues te vas al agua. La otra vez andábamos en un lago y andábamos con los flotadores y el flotador se movió y al agua. Ni con flotador podemos caminar en el agua. Fíjense una cosa importante. Surgen cosas sobrenaturales cuando oramos a Dios. Porque Dios mueve las cosas. Dios se alegra que tengamos una comunicación. Yo a veces me siento con mi esposa a hablar de todos los asuntos y me está escuchando y me callo para que ella hable, y es un tiempo de buena comunicación, es un tiempo de paz, y eso es lo que Dios quiere, que tengamos la paz que proviene de Dios. Cuando el cristiano ora, la iglesia también ora, suceden cosas sobrenaturales. Miren una cosa, usted dice, oh, no hay gente. Hermano, sí hay gente, lo que pasa es que algunos cambian de horario, otros están enfermos, pero una cosa más importante, la iglesia es de Dios y Dios se mueve como Él quiere. Así es que a nosotros nos toca solamente orar a Dios y decirle, Señor, aquí estamos para servirte. Y lo más impresionante, hermano, les voy a decir esto, la persona que no ora es lo mismo a una planta que no tiene agua. Se va secando.
La oración es el alimento de la fe. La oración es el poder de Dios sobre el cristiano para vencer todo obstáculo. La oración es la mejor arma para que el enemigo huya. Eso es lo más frágil del hombre. Cuando no ora, el enemigo está listo, nada más le abre poquito la puerta y él se mete. Pero cuando oramos hay un candado sobre candado sobre candado sobre candado y no hay llave para que abra, solamente la llave de Dios es la que puede abrir el corazón. Nadie más lo puede abrir. Es el poder de la oración. Yo le pido, hermanos y hermanas, que oren. Ay, que me da flojera. Todos estamos cansados en algún momento, pero cuando estamos en la comunicación con Dios, estamos en intimidad orando a Dios, mire, todo es paz, todo es paz. Viene, como dice por ahí, el refrigerio como un vaso de agua en medio del desierto, que su sed es saciada a través de la oración. La oración tiene mucho poder. Hay mucha gente, muchos cristianos que oran y están fervientes, su amor no se apaga, porque la oración es el alimento, es el alimento. Vuelva, mire a Romanos, unas hojas más adelante, Romanos en el capítulo 8. Romanos capítulo 8, el versículo 28, dice la escritura, para que no tengamos más duda ni nada de eso, lo que Pablo vivió en ese entonces, vean lo que escribió a los romanos, versículo 28. Dice la escritura, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Todo problema, todo obstáculo. Por ahí decía mi esposa que aprendí muchas cosas en el retiro. Todas esas cosas que suceden en nuestra vida es un escalón de fe, madurando, madurando, madurando. Pero dice que sabemos a los que, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, al que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, mire, hermanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos separará de Dios? Nada. ¿Sabe por qué, hermanos? Bendito sea el Señor. Porque dice la Escritura que Cristo intercede por nosotros. Quiere decir que Él sigue orando por todo aquel que aún no le ha recibido. Quiere decir, está sentado a la diestra platicando con el Padre. Yo no me imagino la magnificencia de Dios en esencia, su santidad, su gloria. El Hijo sentado diciéndole: papá, voy a ir por aquellos que están perdidos. Papá, mira aquel, mira aquella, qué pecado tiene. Voy a ir a salvarlos. Y nosotros, acá en el pecado, ya revolcándonos, ¿no? Como dicen por ahí.
Pero Dios tuvo a bien en su grande amor por la intercesión de Jesucristo. Dijo, este es mi escogido. Por eso dice que nos predestinó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Yo no soy una casualidad que mi papá y mi mamá se hayan enamorado. Posiblemente yo no soy la casualidad. Soy predestinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, hermanos? Pase lo que pase, para llevar las buenas nuevas a aquellos que las necesitan y a aquellos que están muriendo fuera del conocimiento de Dios. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, por cada hombre y mujer que entra a cualquier iglesia que es cristiana, porque es el momento que Dios está plantando la semilla exacta para que dé un fruto. Y eso se hace por la oración. Ahora, miren una cosa. Mi suegra es una mujer de oración. No porque esté aquí. No traigo chistes de suegras, pero es una guerrera de oración. Bueno, le voy a decir un chiste nada rápidamente, ¿está bien? Ahí le va. Llega un amigo bien asustado y está el otro amigo allá y dice, oye, ¿por qué vienes tan asustado? Y le dice, por poquito atropello, mi suegra. Dice, ¿por qué? ¿Por qué dices que por poquito te pegas a tu suegra? Es que se me olvidó cuál era el pedal del acelerador para darle más recio. Se le escapó más bien, ¿verdad? Bueno, ándale pues. Entonces le digo, ella es una guerrera de oración y gracias a sus oraciones, todos sus hijos están caminando con el Señor. Gracias a su mamá de ella, todos sus nietos caminarán con el Señor. Porque la bendición se pasa de generación en generación a través de orar. Y a mí me da tanto gusto haberlos conocido porque Dios ha hecho grandes cosas. Y Dios se las seguirá haciendo. Ver crecer a nuestros hijos en el conocimiento de Dios es lo más precioso. A verlos por allá pagando, a verlos por allá sufriendo. Dios no mandó a nadie a sufrir, eso sí le aclaro. Para eso mejor no hubiera mandado a nadie al mundo. Dios es un Dios de amor. En su amor nos dio la posibilidad de escoger vivir bien o vivir mal. En mi caso, pues tristemente sucedió eso de mis padres, pero Dios ya me había predestinado para llevar las buenas nuevas a cada uno de ustedes también. Nada más que a veces decimos, no, es difícil, no se puede. Sí, se puede. Bueno, digo, como dice, usted y yo sí podemos, porque dice la Escritura que somos más que vencedores en Cristo Jesús. La palabra más que vencedor es como aquella mujer que mira a su esposo en la televisión boxeando, está en el box y la esposa está en el sillón con su cafecito sentada viendo al marido que los ojos tienen todos morados, ya con una oreja cayendo a lo mejor, y gana la pelea en el box. Entonces llegan a su casa, tocan la puerta y dice, mujer, aquí está el cheque, gané la pelea. Y la mujer lo agarra sin hacer nada. Ella es más que vencedora porque su esposo venció y ella recibió el fruto de lo que él venció. Y ella quiere decir que es más que vencedora porque alguien hizo lo mejor y ella recibió el premio. Eso es lo que Dios hace. Esa es la palabra más que vencedor. Ahora, vaya unas hojitas atrás. En Lucas capítulo 6 estamos hablando de la oración. Lucas capítulo 6, en el versículo 12, dice la Escritura, hermanos, de esta manera, si está ahí conmigo. Capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, él fue al monte, ¿a qué? A orar. Y pasó la noche orando a Dios. Vean la importancia de orar. Bendito sea el Señor que nos enseñó que debemos orar. Lucas 6, versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano,
Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de las costas de Tiro y de Sidón, que habían venido para oír y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Este es el poder de la oración. Ahora dice que fue a orar y no se esperó un minuto, 2 minutos con Dios. Dios, necesito esto, amén, y se van. No, dice que estuvo toda la noche orando al Padre. ¿Qué tiene que ver con la oración esto? Es que para poder hacer decisiones tenemos que orar a Dios como cristianos. El Señor Jesucristo, si usted se da cuenta, escogió de entre la multitud a 12 discípulos para saber a quiénes tenía que ser el sentir de Dios para poder, tú también, de entre la multitud, porque dice que vinieron mucha gente. Para hacer decisiones y hacerlas correctas tenemos que orar a Dios. El Señor Jesús aquí nos enseña. Él estuvo orando, diciéndole a Dios, hablando con Él, para poder escoger a sus 12 discípulos. Dios le dio el sentir para escoger a cada discípulo. Ya estaba todo listo. Y dice el versículo 18, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿Recuerdan otra vez que les dije lo que sucedió en la iglesia grande? De la mujer. Una mujer que se levanta en medio de la congregación. Cuando el predicador estaba pronunciando el nombre de Jesucristo, la mujer se levanta de en medio de las sillas y dice, I heard you. Vienen los diáconos, la toman y la llevan al lugar donde se ora. Y le pregunta a uno de ellos, ¿cómo te llamas? ¿Y qué cree que contestó? Lucifer. Y empezaron a orar por ella, y empezó a hablar en diferentes formas de su voz. Una mujer actualmente endemoniada. La Escritura lo dice, que el que ora hace la diferencia, porque cosas sobrenaturales suceden, hermanos. Esto es real. Y dice la Escritura que la gente procuraba, aunque sea tocarle poquito, para ser sanado. Dice que a los que estaban atormentados de espíritus inmundos eran sanados por el poder de la oración. La oración tiene poder, hermanos. Nunca dudemos, es que a lo mejor hablo al aire y ya, se acabó. No. Dios escucha. Uno de los salmos dice que su oído está atento al clamor de sus hijos. Tenemos hijos. Si mi hijo se lastima, él está clamando a mí diciendo, papá, necesito ayuda. No le puedo dar una patada, ¿verdad? Para que se hunda o se le quebre más o algo que le suceda malo. Corremos hacia ellos y los levantamos. Cuando estamos en lo más profundo, clamamos a Dios. Recuerdo esa noche cuando gritaba, ¿dónde está ese Dios? Que me dijeron que me iba a sanar y que me iba a sacar. ¿Dónde está ese Cristo? Y cuando empecé a escudriñar la Escritura el siguiente día que llegué a la iglesia, todo como estaba, dice la Escritura que Él siempre está al lado de nosotros. Ahí está. Nada más que nosotros volteamos para este lado y no para este lado, donde está el Padre Celestial. Y si volteamos con Él y decimos, papá, como el hijo pródigo, nos abraza, nos besa, nos cambia y somos nuevas criaturas. Ay, Dios mío, tan bueno. Vaya otra vez al libro de Timoteo, unos versículos más y terminamos. Y dice la Escritura en el versículo 5, nos quedamos en el 4 y vamos a terminar con 3 versículos más. Dice en el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos,
de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Manos santas. Aquel hombre o mujer, aquel varón, aquella hembra que viene del conocimiento de Dios, es santificado por un solo Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Celestial. Él nos limpia. Yo a veces termino todo sudado y enlodado por allá, ando ya con los sprinklers arreglándolos y hincado y lleno de lodo a veces porque el agua brota y yo no puedo hacer nada, le tapo con un pie, pero el lodo empieza a brincar. Pero así no me duermo. Tengo que bañarme, cambiar mi ropa. Eso es lo que hace Dios. Cambia nuestras ropas. Cambia nuestra esencia en espíritu para ser limpios. Dice la Escritura, limpios de manos. Aquellas manos que en alguna ocasión hicieron maldad, Dios las limpia. Aquel espíritu contaminado, Dios lo santifica. ¿Por qué? Porque dice que Jesucristo está intercediendo por nosotros delante del Padre. En el versículo dice 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él está en medio de nosotros intercediendo con el Padre. Pero cuando vinimos al conocimiento con Cristo, somos uno en Cristo y somos hijos de Dios al instante. La oración tiene tanto poder. Oremos a Dios. Si no vivimos en oración, no nos va a ir bien. La iglesia perece por causa de la oración. Tenemos que de continuo orar. Ahora la iglesia de Éfeso de ese tiempo no oraba y por eso se introducían falsas doctrinas, se introducían gentes con ideas erróneas, gentes con espíritus inmundos en medio de la congregación. Pero cuando empezaron a orar, el apóstol Pablo dijo, esto les encargo, hermanos, oren, porque fue enseñado a través del conocimiento de Cristo que la oración tiene un poder impresionante. Sobre la naturaleza, me gusta esa palabra, sobrenatural, porque en la naturaleza no suceden cosas más allá, como los hace Dios. La naturaleza sobrenatural. Segunda de Pedro, le dije que vamos a terminar, ¿verdad? 2 versículos más. 2 versículos. Segunda de Pedro, unas hojas adelante, en el versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. Nos dice la Escritura de esta manera. Dice, mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la Escritura, hermano, lo bonito. Mas, oh hermanos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que en ocasiones queremos que Dios obre de una manera rápida. Como cuando mete unas palomitas en microondas. Ya está listo. Y no debe ser así. Tenemos que esperar. Dice que el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza. Dios es fiel. A su tiempo nos dará la respuesta. Hablábamos la otra vez que orábamos y a veces oramos mal porque estamos pidiéndole a Dios quizás algo que nos va a hacer daño. Y Dios no la concede porque nos va a hacer daño. Mucha gente ha pedido a Dios trabajo y Dios les da la abundancia de trabajo y se olvidan de quién se los dio. Otros están orando porque les vaya bien en sus negocios prosperan, empiezan a comprar botes y lo que sea, motos y motorhome, y se van de vacaciones y se olvidan de quién les suplió todo eso. Por eso Dios a cada quien le da conforme a su capacidad. Decía, si yo te doy demasiado, te olvidas de mí, es la Escritura. Y si te doy muy poquito, vas a renegar en contra de mí. Por eso Dios nos da en un nivel que tenemos nosotros esa capacidad.
Dios no retarda Dios no retarda sus promesas, como algunos le tienen por tardanza. Déjenme leer por último unos versículos. En Hechos 10 están unos versículos que quiero que nos llevemos esta noche a nuestra casa y que comparta. Si quiere un CD, pídaselo y es gratis. Lléveselo y regáleselo a quien quiera de esta predicación. Que se llama la oración y la iglesia. La oración tiene poder. Si la iglesia no ora, la iglesia se cae. Versículo 22. Aquí terminamos, ahora sí, hermanos, ¿sí? Dice, ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Esto está hablando el apóstol Pedro y un centurión. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y la acompañaron algunos de los hermanos de Job. Al otro día entraron en Cesarea de Filipo, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ninguno hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, bien sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras que oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Job, y haz venir a Simón, el que tiene, ¿qué dice aquí? Por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Versículo 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Todos somos iguales para Él. El poder de la oración de este hombre fue contestada. Dice que Dios escuchó su oración, y la oración subió delante de Dios. Por eso Pedro fue y reconoció que Dios ama a todos, nos ama tal y como somos, tal y como fuimos y tal como seremos en el futuro. Dios sigue amando a todos por igual. Esta es la enseñanza del Señor. Orar para que cada persona que ore reciba su tiempo, lo que le pidió, y la iglesia en oración prevalezca sobre todo lo que sucede alrededor. Hermanos, llévese esto a su casa. Ore constantemente. Lea su palabra, la palabra de Dios. Y otra cosa más, asista a la iglesia, que es donde nuestra fe crece, es donde Dios nos habla y nos dice cómo podemos hacer las cosas. ¿Amén? Vamos a orar. Póngase de pie, por favor, y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha mostrado hoy en su palabra. ¿Amén? Vamos a orar a Dios. Padre amado, te damos muchas gracias por su palabra, Dios, porque usted ha sido claro con nosotros. Usted quiere que tengamos una comunicación estrecha, que podamos hablar con usted, mi Padre, que podamos decirle qué necesitamos, aunque ya lo sabe usted, Padre, pero queremos expresarnos. Gracias, porque su Hijo Jesucristo nos enseñó que la oración tiene mucho poder. Por eso oramos, Padre, por aquellas personas, Señor, que han de venir al conocimiento, por las iglesias de Jesucristo, su iglesia
iglesia, por cada hombre y mujer que en estos días están en los hospitales ya con los días contados, Señor, que desean siquiera caminar, estar fuera, comerse la comida que siempre les gustaba y que ya no pueden hacer. Padre, sea con ellos y por todos nuestros familiares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre amado, gracias por recordarnos que tenemos una plática contigo todos los días y que su iglesia prevalece en el nombre de Jesús.